de aquellos que sostienen que el Corán fue copiado de la Biblia. El Corán tiene como origen las escrituras bíblicas. Esta es una de las teorías que ha sido sostenida por los no musulmanes, especialmente los cristianos, sobre el Corán. Y para responder a esta teoría, yo personalmente, y Allah sabe mejor, puedo destacar, inshallah, lo siguiente, me creo. Primero, hay que saber en qué ambiente nació el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. ¿En qué ambiente nació el profeta Muhammad? El profeta Muhammad nació en un ambiente cristiano y judío. Es una pregunta. El profeta Muhammad nació en un ambiente judeo, cristiano, en un ambiente que mantenía y mostraba un entusiasmo por los asuntos religiosos, por las escrituras sagradas anteriores, etc. La respuesta es totalmente negativa. Categóricamente no. Simplemente el profeta Muhammad nació en una zona donde no había ningún cristiano y ningún judío. El profeta Muhammad nació en Meca y era una zona habitada por idolatras, personas paganas que adoraban estatuas, adoraban imágenes y no creían en ninguna escritura, y además de eso no tenían ningún contacto con las escrituras cristianas o judías y no tenían contacto o acceso alguno a la teología cristiana. Hay que tener en cuenta esto primero. El profeta Muhammad nació, creció, su mentalidad se formó en un ambiente donde no vivía cristianos ni judíos, en un ambiente ajeno a ese ambiente religiosamente cristiano y judío. Esto primero. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. Entonces, el profeta Muhammad no tenía la posibilidad de acceder a un conocimiento religioso de origen cristiano o de origen judío. No tenía esa posibilidad, simplemente porque se encontraba en una zona donde no existían ni cristianos ni judíos, hasta que tuvo 53 años. 53 años cuando ya se emigró a Medina. Es decir, 53 años el profeta Muhammad vivió en Meca, donde no existía ningún cristiano ni ningún judío. Esto primero. Segundo, la pregunta número 2. ¿La Biblia estuvo disponible en lengua árabe en tiempo del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él? La respuesta es no. La Biblia se tradujo al árabe, el árabe que era el idioma del profeta Muhammad, se tradujo al árabe muchísimos años después de la muerte del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Incluso, para colmo, es que la Biblia tampoco estaba disponible para la gente, el pueblo común de la sociedad cristiana. Es decir, un cristiano común y corriente no podía tener acceso a las escrituras bíblicas, es decir, a los manuscritos y al idioma original en el que está escrito la Biblia, como griego o latín. Y claro que el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, no pudo haber aprendido a hablar latín y a hablar griego. Tengamos en cuenta, hoy en día nosotros para aprender un idioma perfectamente necesitamos como entre 4 años y 5 años, sinceramente, para perfeccionarlo, para poder leer su escritura, para poder comprenderlo fácilmente. Fíjate en tiempo del profeta Muhammad cuántos años se necesitaban para aprender un idioma. Además tenías que emprender un viaje para ir a vivir allí, en la sociedad que hablaba ese idioma, porque no podías quedarte en tu zona, en el desierto, y empezando a aprender el idioma. Pero ¿cómo lo ibas a aprender? En ese tiempo no había aplicaciones, no había internet, no había libros tampoco disponibles para enseñar un idioma. Así que no se puede sostener que el profeta Muhammad hubiese aprendido algún idioma para poder escribir o para poder tener acceso a las escrituras cristianas o judías. Esto es algo, se trata de suposiciones totalmente descartadas, algo imposible. Bien sabido que no tenía acceso a este conocimiento. Y hay que recalcar que aunque hubiese tenido libros a su alcance, no olvidemos que el profeta Muhammad no sabía leer. Esto es el cuarto punto, efectivamente, que viene, querido hermano, efectivamente. Pero quería también resaltar un punto importante. Que aquel que sostenga que el Corán fue tomado o copiado de la Biblia, le basta leer el Corán para ver las considerables e importantísimas diferencias entre el Corán y la Biblia. Realmente la Biblia dice una cosa, el Corán refuta lo dicho por la Biblia y lo corrige, lo rectifica, lo corrige. Y no solamente dice el Corán, rectifica, corrige lo que la Biblia sostiene
en muchísimas cosas, en numerosas ocasiones. Por ejemplo, al hablar de Dios, el concepto de Dios, los nombres y atributos de Dios, al hablar sobre los profetas, la realidad de verdad de los profetas, el mensaje de los profetas, al hablar sobre muchas cosas, vemos que el Corán no enseña lo mismo que enseña la Biblia al hablar de Dios, al hablar de los profetas, al hablar de muchas otras cosas. Entonces, si fuese copiado de la Biblia, ¿por qué no tiene el mismo contenido? Esto es muy importante. Y lo último, querido hermano, lo que tú bien has señalado, que Allah te bendiga, es que el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, era analfabeto, no sabía leer o escribir. Pero hay que aclarar algo muy importante, porque hay gente cuando dice, es que no sabía leer y escribir, entonces ¿cómo? No, tengamos en cuenta que la gente, en aquellos tiempos, la gente que no sabía leer o escribir, su mente y su intelecto Muy desarrollado. era muy desarrollado, era una mente brillante, maravillosa, llena de sabiduría y llena de prudencia. No como que la gente ahí, no había universidades que representaban la fuente única de conocimiento, no. La gente ahí tomaba el conocimiento, aunque no sabía leer o escribir, pero estaba dotado de gran sabiduría, gracias a Allah, y de gran prudencia. Esa sabiduría nosotros la podemos ver palpada y reflejada en el comportamiento del profeta Muhammad, en sus palabras y sus acciones, en su forma de dirigir y administrar los asuntos de la sociedad musulmana y en otros muchos aspectos. Alhamdulillah, es un gran ejemplo, es el gran ejemplo realmente, es el gran ejemplo a seguir que nosotros tenemos y que toda la humanidad necesita realmente. Esto es lo que puedo, en lo que yo puedo basarme para responder a esta pregunta. ¿El Corán fue copiado de la Biblia? ¿Te basta pensar en esto, señalar esto para saber qué es lo que puedo responder a la persona que dice es que el Corán fue copiado de la Biblia? Yo creo que con estos 5 o 6 puntos que he señalado, inshallah, ya queda refutada esta teoría.